Noches España, buenas tardes América, una noche más, una noche de locura. Esta noche precisamente un plato fuerte con un libro, una obra recién publicada, Hispanofilia, España frente a su espejo, es decir, frente a su pasado, ese reencuentro precisamente de España, precisamente con su historia, con su milenaria historia, de la cual nos tenemos que sentir todos orgullosos en una noche precisamente donde tenemos un grupo de Facebook, un proyecto joven, vigoroso, que hemos sobrepasado ya los 12.000 miembros y bueno, y también tenemos nuevas afiliaciones y suscripciones a nuestro canal de YouTube Locos por Nuestra Historia, donde esta conferencia y todas las conferencias que realizamos pues las subimos y pueden también pues seguirlas en diferido pues en nuestro canal de YouTube Locos por Nuestra Historia. En este proyecto, como digo, joven e ilusionante, donde tengo, digamos, cuento con la inestimable ayuda, amistad y trabajo de mi amigo y cofundador Miguel Ángel López de la Asunción. Miguel Ángel López de la Asunción, que ya con su trabajo diario, pues hace posible que estas conferencias puedan subirse. Miguel Ángel, precisamente, licenciado en Filología Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid, donde también cursó estudios de Filología Románica. Es miembro de la Asociación Española de Historia Militar, asesor histórico de la Fundación Blas de Lezo, asesor de la Federación Española de Asociaciones de Historia y miembro de honor de la Asociación de Historia de la Universidad Carlos III de Madrid y de la cuarta promoción de la Academia General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra. Es coautor del libro Los Últimos de Filipinas, Mito y Realidad del sitio de Valer y de numerosos artículos en publicaciones como Historia Militar, Revista Ejército, Armas y Cuerpos, Memorial del Cuerpo de Intendencia, Guerra Colonial o periódicos como La Razón o El Ideal. Ha impartido más de 60 conferencias por toda nuestra geografía y además también ha contado y ha intervenido en foros tan significativos como las universidades Carlos III, Rey Juan Carlos de Madrid, la Universidad de Burgos, el Ateneo de Madrid, la Cátedra General Castaño de Sevilla o el Instituto de Historia y Cultura Militar. Asimismo ha sido comisario de la exposición Los Últimos de Filipinas, La Gesta de Valer, 1898-1899, celebrada en la localidad de Guadalajara. Es fundador del grupo de Facebook Los Últimos de Filipinas, con más de 9.000 miembros y camino de 13 años de actividad, que es el principal foro de investigación y debate sobre la gesta de Valer y los conocidos como los últimos de Filipinas. Y ahora, ¿quién mejor que mi amigo Miguel para explicarnos su labor? Adelante, Miguel. Pues muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Alfonso, y muchísimas gracias un viernes más a todos ustedes por compartir con nosotros una noche más de historia. Gonzalo, enhorabuena y gracias. Y poco más. Hoy la verdad que Alfonso ya lo ha dicho, estamos muy contentos. Estamos poniendo al día ya por fin el canal de YouTube. Hemos subido esta semana, yo creo que 6 o 7 de las conferencias que teníamos pendientes. Pues nada, agradecerles a todos ustedes que un viernes más compartan una noche de historia con todos nosotros. Muchísimas gracias a Gonzalo y enhorabuena por esta nueva criatura, un nuevo libro. Y el tema me parece muy interesante y no interesante, sino necesario. Es un tema que en estos momentos pues difíciles que estamos viviendo, los cuales pues recibimos ataques, no solo nuestra historia, sino la historia en general recibe ataques, intentos de manipulación. Estamos viendo algo que yo creía que nunca iba a ver, como tirar esculturas a los ríos de personajes como Fray Junípero Serra. Pobre Fray Junípero, ¿qué haría él? O Cristóbal Colón. Entonces son momentos muy necesarios para explicar, para intentar no educar, porque no somos quienes, pero por lo menos dar nuestros motivos, nuestras razones y de alguna manera defender esa memoria de tantos y tantos que hicieron todo lo que estuvo en sus manos y muchos más porque hoy seamos lo que somos. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias y adelante. Miguel Ángel, un abrazo y además felicitarte por ese inmenso trabajo. Hemos subido muchísimas conferencias, sé justamente que es muy complicado la edición y de verdad que poco a poco
con ese esfuerzo y esa ilusión que tienes siempre, pues vamos a ir subiéndolas. Y ahora vamos a ir justamente a nuestro invitado de hoy, Gonzalo Rodríguez García. Gonzalo Rodríguez García es doctor en Historia, se doctoró con su tesis La antigua Hispania céltica y su tradición guerrera, adaptada al ámbito editorial y divulgativo. Su tesis ha sido publicada por Almuzara bajo el título Los celtas, héroes y magia, la cultura guerrera de la Hispania céltica. También con la editorial Almuzara ha publicado una obra fundamental, El poder del mito, donde se examinan mitos y leyendas, restos arqueológicos, literatura, paganismo, cristianismo y folclore ancestral para encontrar las claves de la renovación de la tradición en la actualidad. Con su última obra de la editorial Almuzara, Hispanofilia, España frente a su destino, Gonzalo nos descubre la idiosincrasia de nuestro propio pasado, una obra sincera y amena que disipa fielmente los errores historiográficos que han tenido nuestra nación, analizando las claves fundamentales de la identidad española, las cuales nos permitirán algo tan bello como necesario, el reencuentro con nosotros mismos. Partícipe habitual en conferencias, programas de radio, tertulias y podcast, pueden seguirlo a través de las siguientes plataformas online: La Forja y la Espada y El Aullido del Lobo. Profesionalmente ejerce como guía turístico, y además, para su propia empresa en la página www.paseosportoledomágico.es. Don Gonzalo Rodríguez García, descubramos las raíces ancestrales que nos unen a la fascinante historia de España y sintámonos unidos y orgullosos de nuestro legado. Abra el micro y deleítenos con su intervención. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a vosotros por contar conmigo. Efectivamente, Hispanofilia es ya mi cuarto libro. Y en este libro lo que trato es un poco de afrontar la problemática identitaria, territorial, de identificación con nuestra propia historia, con la propia dimensión histórico-política y antropológica de lo español, el problema que tenemos a día de hoy de reconocernos, identificarnos y comprendernos con ese pasado y con esa faceta, digo, histórico-política y antropológica. De hecho, en la contraportada del libro se puede leer que dice: hay pocos temas de tan rabiosa actualidad como la problemática identitaria española. Por ello, el autor pretende esclarecer la misma, amén de señalar claves e indicios para un nuevo marco futuro que ya está aquí. Y el libro tiene como subtítulo Hispanofilia, España frente a su destino, tiene como subtítulo la siguiente frase: claves históricas para el reencuentro sereno con nuestros orígenes, imprescindible para afrontar los retos del futuro. Vamos a ver. El libro se divide en dos partes. Una primera parte que se llama directamente, vamos a ir al índice, el problema español. Y una segunda parte que se llama el reencuentro de España consigo misma. El libro arranca con un prefacio muy breve en el cual explico un poco el marco teórico en el que nos movemos. Nosotros lo que vamos a tratar a lo largo de todo el libro, y ocurre así en todo lo que hago, todo lo que escribo, las visitas guiadas, en mi blog, todo lo que hago, lo hago siempre desde el ángulo de la doctrina tradicional, desde la tradición sapiencial o tradición perenne. Y es desde el ángulo de la doctrina tradicional que trato de esclarecer el problema identitario español. Eso lo señalo en el prefacio, doy el marco desde el cual, el ángulo desde el cual vamos a mirar la realidad, y a partir de ahí ya abordo el problema de España. Y el primer capítulo de este problema de España se llama literalmente España en el laberinto, y no por casualidad. España se encuentra en un laberinto identitario, en el cual se nos habla de plurinacionalidad, multinivel, federalismo, confederalismo, España unida, España fragmentada, República Confederal de los Pueblos de Iberia. Bien, pues yo desde el principio señalo que todas las formas de disgregación, de fragmentación que surgen en el ámbito ideológico en esa dirección respecto de España son falaces. No se basan en la realidad de las cosas y no responden ni a la realidad histórico-política, ni a la realidad antropológica, ni a la justicia social, ni a la realidad política, es decir, al marco legislativo actual. Son como cuatro pilares desde los cuales esa anti-España, que directamente la llamo así, esa anti-España del nacionalismo fragmentario, esos cuatro pilares pretende prescindir de ellos.
aunque no haya razón suficiente en el ámbito histórico, aunque no haya razón suficiente en el ámbito antropológico, aunque no haya razón suficiente en el ámbito de la justicia social y la distribución de la riqueza, aunque no haya razón suficiente en el ámbito, en el marco legislativo actual, da igual. La Anti-España hace de su capa un sayo y con una narrativa abiertamente negro-legendaria, inspirada directamente en lo peor de la leyenda negra que se hizo contra España durante el siglo XVI, XVII y XVIII, bien, pues pretende dinamitar la unidad de España. Entonces, ese es el problema que tenemos. Es el problema político más grave. Es decir, en España hay una serie de problemas que son análogos a los del resto de los países de Occidente, vinculados, bueno, pues a la crisis, la estructura económica, el paro, la juventud, la degradación de las costumbres, el nihilismo. Pero es que el nihilismo en España no solo es el común al resto, sino que hay una forma propia de nihilismo en España, que es el del nacionalismo fragmentario, que es el de la República Confederal de los Pueblos de Iberia, que es el de la anti-España o la hispanofobia. Bien, pues frente a esa hispanofobia se escribe el libro. En este sentido, también, la primera parte, hago un repaso del proceso histórico de España. El proceso completo, desde la España prerromana hasta el día de hoy. Un repaso al proceso histórico de España en el que señalo si aquí hay un fracaso o una esperanza. En este proceso histórico, ¿qué es lo que vamos a poder decantar realmente? Bien, yo señalo que en realidad lo que fracasa no es España, es la modernidad. Los paradigmas de la modernidad, no tanto en lo que tienen de desarrollo económico, técnico, científico, que no hay pero, bienvenidos sean, no tanto en ese ámbito, pero sí en el ámbito de los paradigmas sociopolíticos e incluso antropológicos. La clave está en el modelo de hombre que propone la modernidad. Desde el punto de vista antropológico, la modernidad es la que fracasa, es la que genera sociedades completamente nihilistas, patógenas, desnortadas, como las que tenemos a día de hoy en Occidente. Bien, pues esa patología de la modernidad en España adquiere un plus, que es el de la hispanofobia, el oprobio y negación de nuestra propia historia, el oprobio y negación de nuestra propia identidad. En parte por la narrativa negrolegendaria y en parte porque esa propia narrativa legendaria está señalando una verdad fundamental que es como la contraimagen de la leyenda negra. Y es que en España hubo una alternativa. En España hubo una alternativa al modelo de modernidad de raíces protestantes, de raíces filoluteranas, filocalvinistas, que finalmente se impuso. España tenía una alternativa a la modernidad filoprotestante que finalmente triunfó y de la cual ha surgido la posmodernidad globalista y nihilista en la que a día de hoy estamos. Entonces el libro plantea en esta primera parte y en estos dos capítulos, España, el laberinto y el proceso histórico de España, cómo nuestro país está en el laberinto identitario de la posmodernidad que fragmenta la nación, pero al mismo tiempo ese problema al que hemos arribado tiene que ver con que los paradigmas de la modernidad, siendo patógenos, su modelo antropológico es patógeno, en España desarrolla una fórmula incluso más viciada, que es la de la hispanofobia. A partir de aquí, claro, yo voy a dar unas claves de contestación. No pretendo recoger 15, 20 puntos para salvar España ni cosas por el estilo, pero sí doy unas claves de contestación al nihilismo en general y al nihilismo antiespañol, a la hispanofobia. A partir de esas claves que doy, desarrollo los siguientes capítulos de este primer apartado, el del problema español. Y hablo del problema del nacionalismo en España, hablo del debate sobre España, la racionalidad de ese debate. Hablo de España en la Constitución de 1978, cuál es la idea de España que recoge esa Constitución. Y finalmente hago una apelación a revolvernos contra la destrucción que se nos impone, en un capítulo que se llama Regenerarse o morir. Es decir, España no puede seguir avanzando en contra de su propia historia y de su propia identidad. En ese regenerarse o morir hay que saber reencontrarnos con las fuentes de las cuales nosotros surgimos y en las perlas que ha decantado la historia en ese proceso que nos lleva hasta ahora. Unas perlas en las cuales, pues España creo que tiene bastante que decir. Y eso es lo que se desarrolla en la segunda parte del libro, que se llama literalmente El reencuentro de España consigo misma. Fijaos entonces que arranca con un prefacio, la doctrina tradicional, la tradición sapiencial, la sabiduría, no el mero conocimiento, no la mera información, no la ciencia ni la técnica, la sabiduría, el ángulo de la sabiduría para ver las cosas.
A partir de aquí, primera parte del libro, el problema español. España en el laberinto. España en un proceso de descomposición, donde además señalo en los capítulos de la primera parte que igual que hay una anti-España, existe también una España inane. Una España inane que no tiene problema en que nuestro país termine de disolverse y diluirse en los márgenes del globalismo y la posmodernidad. Una España inane que cree que los problemas de nuestro país se pueden solucionar afinando las herramientas ideológicas de la modernidad. Es decir, hay gente que pensará que España solo se resuelve con un poquito más de liberalismo. Y otros que dirán que España se arregla con un poquito más de socialismo. Y otros dirán que España se arregla con un poquito más de nacionalismo, o de comunismo, o de anarquismo, o de fascismo. Da igual. Todas las ideologías modernas al final nos han dejado a los pies de los caballos. Ninguna de ellas va a servir, por mucho que afines sus herramientas, su instrumental, por mucho que afines su instrumental, ninguna de las ideologías modernas va a servir al final para sacarnos de la situación en la que estamos. Por eso hay una España inane que no termina de ayudarnos a salvarnos de lo que es el marasmo del globalismo y la posmodernidad, y luego hay una anti-España, que es que incluso prefiere directamente acabar con nosotros, acabar con España y configurarla, reformularla en eso que llaman la Confederación de Repúblicas Ibéricas o República Confederal y Progresista de los Pueblos de Iberia, el Finis Hispaniae, también lo llamo así, el Finis Hispaniae. Entonces España está en esa situación. Por un lado, un proceso común al resto de las naciones de Occidente, diluirse y desaparecer en los márgenes del globalismo y la posmodernidad, el fruto maduro del paradigma antropológico que surgió con la Reforma Protestante, y por otro lado los que quieren llevar eso incluso más allá, y entonces tienes la anti-España, que lo que quiere es no ya diluirnos, sino antes de llegar ahí, fragmentarnos y rompernos. Bueno, contra todo eso se ha escrito este libro. Este libro es una llamada a confrontar y combatir tanto la España inane como la anti-España. La anti-España porque no tiene razón suficiente ni en la historia, ni en la antropología, ni en la economía, ni en la política, y la España inane porque aunque es un cierto valladar frente a la anti-España de los separatistas, la España inane, sin embargo, no deja de ser un entrar en la corriente de la disolución y desaparición en el globalismo y la posmodernidad. A partir de aquí, la segunda parte del libro, con ese título, El reencuentro de España consigo misma, donde trato de dar claves, ideas fuerza, que nos permitan entender qué cosa ha sido España, cuál ha sido nuestro papel en la historia universal. Y en primer lugar, España y el mito del reino perdido. Lo primero que hay que entender es que la España de celtas, íberos, romanos, godos, cristianismo, esa España, esa secuencia, celtas, íberos, celtíberos, romanos, godos, cristianismo, es una secuencia relativamente análoga a la de otros muchos lugares de Europa. Hasta ese momento España no está sino siguiendo la secuencia general de la circunstancia europea. Pero nosotros, aparte del cristianismo, tenemos un problemón en la Edad Media. Y es que aprovechando una guerra civil entre los visigodos, los moros van a atacar la frontera sudoeste de Europa, van a atacar el reino visigodo de Toledo. Y España entra en riesgo de desaparecer como tal y acabar siendo, bueno, pues un escenario más de la UMA, de la expansión islámica. Bien, pues en España tuvimos reconquista, que lo correcto es llamarlo en realidad restauración. Se restaura el reino perdido de Toledo. Por eso el primer capítulo de esta segunda parte se llama España y el mito del reino perdido, porque es de eso de lo que se habla. De cómo en el ámbito de la leyenda y el mito medieval, en las leyendas medievales de Toledo, en las mitologías medievales de España, España es un reino perdido que debe ser restaurado. España es un reino herido que debe ser restaurado como si fuera una sanación de una herida originaria, de una falta originaria, que las leyendas tradicionales ubican obviamente en toda la tradición toledana de la cueva de Hércules. Bien, pues como me gusta decir, y lo señalo en mi libro, El poder del mito, los mitos y leyendas no son cuentos para niños, no son fantasías caprichosas. Están hablando de una cosmovisión, de una concepción del mundo. La concepción del mundo que subyace a los mitos españoles del reino perdido es la idea de la restauración. Teníamos un reino, lo perdimos, debemos restaurarlo. Así, casi literal, con estas palabras, lo recoge Alfonso X el Sabio en su Historia General de España, escrita en el siglo XIII. El segundo capítulo de esta segunda parte es muy importante. Se llama El Imperio Español frente al nihilismo. Y me atrevería a decir
que este capítulo es el capítulo medular de todo el libro. En este capítulo sobre el Imperio Español frente al nihilismo está la clave fundamental de nuestro planteamiento y la clave fundamental de nuestro libro. El Imperio Español es un imperio que va a luchar contra dos nihilismos. El nihilismo religioso del salafismo, del imperialismo maometano, y el nihilismo de los protestantes, el nihilismo luterano, que es el que niega la salvación por las obras, el que niega que en el hombre haya mérito suficiente para merecer los cielos, el que niega la figura del santo y la figura del héroe. Y sin héroes ni santos, solo nos quedan dos opciones: o ser integristas y someternos unilateralmente a una palabra revelada, o negar la trascendencia y entregarnos al mundo. El mundo islámico, que también niega el valor de las obras, termina por derivar en el integrismo. La cristiandad luterana, la civilización moderna hija del protestantismo, termina por entregarnos al mundo, en lo que sería la posmodernidad, el nihilismo materialista posmoderno, que es la mayor bancarrota espiritual que ha conocido nunca la humanidad. Como me gusta decir, al mayor desarrollo económico-técnico que jamás haya habido, le corresponderá la mayor bancarrota espiritual que nunca antes hayamos conocido. Y eso se gesta contra el Imperio Español. El Imperio Español es el catejón, el obstáculo providencial que trata de frenar el imperialismo maometano en el Mediterráneo, la campaña de Lepanto, las campañas en el norte de África, y trata de frenar la subversión protestante, que es como hay que llamarla, es un movimiento subversivo, la subversión protestante en Europa. Sin embargo, el Imperio Español fracasa. ¿En qué sentido? En el sentido de que es derrotado. En la paz de Westfalia. La paz de Westfalia es el antes y el después de la alternativa española. España tenía una alternativa para Europa que permitía continuar las romanitas en la cristianitas y la cristianitas en la hispanitas, y que permitía, mediante el principio de gracia suficiente y eficiente, reivindicado por la teología española contra los protestantes, mediante el principio según el cual la gracia sigue en nosotros, y el camino del santo y el camino del héroe siguen abiertos para nosotros, mediante el principio de la gracia suficiente, contestar al protestantismo, para el cual, palabras de Lutero, los hombres no son sino putas. El ser humano solo es una putita, a la que a veces monta Dios y a veces monta el diablo. Bien, pues en el catolicismo español del siglo de oro, el ser humano no es ninguna putita a la que monta ni Dios ni el diablo. Es alguien que, a pesar del pecado original, a pesar de la lesión espiritual del pecado original, tiene todavía gracia suficiente y eficiente como para merecer los cielos, como para merecer el principio heroico y la vía de santidad. Y mientras esa vía esté abierta, la del héroe y la del santo, ni necesitas ser un integrista religioso como les pasa a los maometanos, ni necesitas al final, bueno, pues ser un puritano, que es lo que empiezan siendo los protestantes, y pasan de puritanos a entregarse directamente al mundo con el calvinismo y su culto a la riqueza, y llegar hasta el día de hoy al nihilismo materialista moderno. Todo esto lo desarrollo con profusión en el capítulo, ahora estoy solo señalando muy por encima las ideas que aquí sostengo. Pero aquí está la clave. El Imperio Español fue catejón, obstáculo providencial a las fuerzas de la subversión, tanto las del salafismo como, sobre todo en Europa, las del nihilismo subversivo protestante. Y luchamos hasta la extenuación, pero fuimos derrotados en Westfalia. Y poco después comenzó la labor de zapa de la leyenda negra. Leyenda negra que se cuela en nuestras élites a partir del siglo XVIII con los Borbones y que termina por intoxicar la cultura general española hasta el punto en el que español medio es alguien imbuido de todas las mentiras, todas las falacias y literalmente todas las gilipolleces de la leyenda negra, que sirven de palanca para lesionar a España y para lesionar el marco de la hispanidad, dando vía libre a la anglosfera, tratando de tener capada la hispanidad y dar vía libre al imperio que vino justo después de nuestra caída a partir del siglo XVIII, que va a ser el Imperio Británico. Luego otro capítulo importante, Cervantes, Numancia y la idea de España. Ojo, a mí no me va a decir Gabriel Rufián qué cosa es España. A mí Arnaldo Otegi no me va a decir qué cosa es España, ni me lo va a decir Pablo Iglesias. Pero es que no me lo va a decir ni los del PP, ni los del PSOE, ni los de Bildu, ni nadie. Prefiero que me lo diga Calderón de la Barca, Lope de Vega y sobre todo Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces nosotros en el siglo de oro tenemos un espejo en el que mirarnos. No tengo por qué aguantar que alguien que ha llegado a vicepresidente de España como Pablo Iglesias le pillaran en un vídeo diciendo no puedo decir España.
No puedo decir España, yo tengo que decir democracia, Estado español. Oye, perdona, pues Miguel de Cervantes, que creo que nos da 40 vueltas a todos, escribió una obra de teatro que se llamaba El cerco de Numancia. Y en el cerco de Numancia, España aparece como personaje en las tablas del teatro. Y este personaje reivindica a los numantinos como a sus hijos. Y en esa obra de teatro, Cervantes dice, los numantinos son los primeros españoles. Los primeros hijos de España son los numantinos. Y el ejemplo y la lucha de los numantinos frente a Roma está el ejemplo y la lucha que debemos ver los españoles, en este caso, de tiempos de Cervantes, del siglo de oro. Quiere que los españoles del siglo de oro se vean reflejados en los numantinos de la obra de teatro que le ha presentado. Y es ahí donde dice, allá donde los españoles, los numantinos, fueron derrotados frente a un imperio, el imperio romano, algún día esos mismos españoles saquearán Roma, se refiere al saco de Roma de 1527, y fundarán un imperio más grande que el romano. Hay un mensaje de identificación de los españoles con el imperio y con sus ancestros, con los numantinos, que es una idea que yo también reivindico, la España prerromana como Urgemait, como patria originaria de los españoles. Por eso el libro está dedicado nada más y nada menos que a los numantinos de Cervantes. Y luego hay otro capítulo que se llama El Quijote como revulsivo, porque efectivamente, igual que no voy a aceptar que Gabriel Rufián ni ninguno de estos petardos nos vengan a decir quiénes somos los españoles cuando Miguel de Cervantes ya ha hablado de ello, prefiero escuchar a Miguel de Cervantes, ¿verdad? Tampoco quiero que nadie me diga cómo tengo que comportarme yo en el mundo a través de ninguna ideología progresista, porque ya tengo un código ético que me indica lo que debo hacer. Y ese código ético los españoles lo tenemos en nuestro gran libro, que es El Quijote. Entonces yo reivindico el Quijote como revulsivo. En la lectura del Quijote hay rebeldía, hay revolución frente a la posmodernidad. Creo que pocas cosas pueden hacer un corte de manga más grande a la decadencia posmoderna, al nihilismo que nos asola, que reencontrarnos con el Quijote y ver las lecciones que tiene. Porque el Quijote al final te da una lección muy clara. No puedes ser como los cínicos que se burlan del Quijote, le tratan como un loco idiota. Pero tampoco puedes ser como el Quijote y creer que por leer el Amadís de Gaula literalmente vas a encontrar dragones viviendo bajo montañas. No hay literalmente dragones viviendo bajo montañas, pero el argumento de la vida es salir a cazar el dragón, como decía Chesterton. Y luego tengo un capítulo también muy especial que se llama España y el ideal del caballero. Es que la antropología española del siglo de oro se basa en la idealización de la figura del caballero. Y aparece así recogida en el entierro del señor de Orgaz, y aparece así recogida en el cuadro de las lanzas, en la rendición de Breda de Velázquez. Aparece así recogida incluso en las comedias de capa y espada, entre comillas, comedias de capa y espada, de Lope de Vega. Entonces yo aquí, a partir de autores de la tradición, sintetizo cuáles son los ideales del caballero español, que no se parecen en nada a los ideales pequeño-burgueses que la Reforma protestante puso sobre el tapete. No hay que olvidar que el ideal del burgués, como ideal antropológico, arranca con la Reforma protestante. Y ese ideal burgués es el que acaba degenerando en el nihilismo actual, en el sujeto postmoderno, que es capaz de reivindicar cosas tan disparatadas como la autodeterminación de la subjetividad. No es posible ni la autodeterminación de la economía, ni la autodeterminación de la subjetividad, sin que previamente suframos el nihilismo protestante. Bien, pues, en contraposición a ese ideal del burgués que acaba derivando en la autodeterminación de la economía y en la autodeterminación de la subjetividad, está el ideal del caballero. Y ese ideal del caballero viene de antes, no está solo en España, viene de antes, pero es ahora, en el siglo de oro, que España lo pone en su frontispicio. Y así lo reivindico. Y finalmente esta segunda parte termina con un capítulo que se llama literalmente Educación visigoda, porque decía Platón que la labor más política que puede llevarse a cabo es la enseñanza, la educación. Bien, pues la educación ha sido destruida. Los jóvenes a día de hoy, bueno, pues están completamente, no sirve para nada estudiar, ni ir a clase, está como devastada, ¿verdad? La enseñanza es un desastre. Bueno, pues hay, por decirlo así, últimos de Filipinas, que los institutos y las universidades luchan contra un sistema que pretende adocenar la enseñanza. Bueno, pues yo, sin pretender ejercer de docente, sí que reivindico las indicaciones docentes que se hace en la España visigoda. La España visigoda da un manual para formar a los jóvenes. Bien, el manual que da la España visigoda para formar a los jóvenes me parece cojonudo. Ojalá fuera el manual
de la enseñanza en España. Y como no lo va a ser, el libro lo que viene a decir es: ponte con la educación visigoda por tu cuenta. Si quieres ser un joven rebelde contra el sistema, olvídate de fumar porros o de hacer chorradas. Intenta ser un aristócrata visigodo. Le harás un corte de manga en toda la cara al sistema. Y luego, bueno, pues ya termino con el epílogo, que se llama La alternativa española, donde hago un repaso general a todo lo que he comentado durante el libro, en distintas partes, lo voy revisando, y entonces hablo de cuál es nuestra historia, cuál es la situación actual, qué es la anti-España, qué es la España inane, cómo el ciclo se ha cerrado, cómo hay que asumir que frente a la situación que tenemos, como he dicho antes, no va a servir el liberalismo, no va a servir el socialismo, no va a servir el nacionalismo, no van a servir ninguna de las ideologías surgidas de la modernidad. Hay que preparar otra cosa. Esa otra cosa todavía no ha llegado. Y quizás no sea justo pretender decretarlo desde ya con los datos y las herramientas que tenemos. Pero la espada hay que forjarla, hay que prepararla. Porque hay que generar un nuevo marco de teoría política que permita trascender la situación actual. Y ahí, claro está, y lo subrayo, si queremos ese nuevo marco político, si queremos superar la situación actual, hay que tornar la mirada a la tradición sapiencial. Solo la sabiduría con mayúsculas puede contestar a la necedad con mayúsculas. Necedad con mayúsculas, que es el rostro que subyace a la máscara del mundo moderno que a día de hoy, bueno, pues tenemos y por el que transitamos. Y finalmente el libro tiene un anexo, que es en realidad un agradecimiento. Este libro se empieza a escribir a raíz de una visita guiada, sabéis que yo hago visitas guiadas, se empieza a escribir a raíz de una visita guiada que hago para Alexander Dugin en Toledo, el filósofo ruso. Entonces le hago un repaso de la historia de España a partir de la historia de Toledo y la hago en esta clave tradicional y apelando un poco a las ideas de su cuarta teoría política, que sus teorizaciones sobre la cuarta teoría política me parecen muy interesantes. Entonces, al terminar la visita guiada, Alexander Dugin me dijo: ojo, esto que me has contado es una maravilla, tienes que escribir un libro, esto tienes que recogerlo. Y bueno, pues fue como un mandato y efectivamente, bueno, pues en Alexo lo menciono. He de decir que Alexander Dugin, poco después de la visita guiada que hizo con nosotros por la noche, una noche de noviembre, de invierno muy bonita, de niebla y frío, poco después volvió a Rusia y en sus redes colgó un poema sobre Toledo inspirado en la visita guiada que hizo con nosotros. El poema de Alexander Dugin sirve para hacer a él. Entonces, Hispanofilia, España frente a su destino. Un libro de combate a la anti-España, de respuesta a la España inane, de búsqueda de cuál es nuestra esencia y cuál es el camino que debemos recorrer, de cuál ha sido el papel de España a lo largo de la historia y qué enseñanzas nos traslada. Y un libro, bueno, pues para tomarse en serio los tiempos que corren y tomarse en serio los tiempos que corren desde la circunstancia concreta de ser español. Muchísimas gracias, Gonzalo. Ha sido, digamos, un recorrido por esa, digamos, esa confrontación de esa, digamos, esa España precisamente defensora del catolicismo frente a ese nihilismo precisamente del protestantismo que, digamos, sustrae, ¿no? Y sustrae precisamente de esos héroes míticos, esos digamos, esos santos, ¿no? Y esa, digamos, ese camino, ¿no? Hacia esa sabiduría sapiencial. E incluso también el salafismo, ¿no? Esa, digamos, esa negación de ambas tendencias, del Islam precisamente y del protestantismo, pues digamos, en la consecución de las obras precisamente para llegar aún más allá, digamos, a un cielo, ¿no? Un paraíso, ¿no? Y España precisamente es un modelo que, pese a ser derrotado precisamente en Westfalia, pues en la paz de Westfalia en 1648, después de la guerra de los 30 años, pues sigue, yo creo que siendo un modelo pues para todos y para este mundo precisamente globalizante. Y ahora justamente quiero dar la palabra a mi amigo y cofundador Miguel Ángel López de Asunción. A ver, ¿qué te ha parecido esta gran conferencia que nos ha dado nuestro amigo Gonzalo? Pues, como dice el dicho, cada loco con su tema, y según me venían las palabras de Gonzalo, me estaba imaginando unos últimos de Filipinas dentro de la iglesia donde la mitad de los defensores atacan a la otra mitad y así es muy difícil o imposible. Y es curioso porque tan fuertes somos como nación que aun teniendo a medio país intentando acabar con nosotros no son capaces. Es algo digno de estudio.
Y ni que decir tiene que ese libro es el siguiente, Gonzalo, y ya quedaremos por Toledo y ya me lo firmarás y lo comentaremos. ¿Hay solución todavía? ¿O ya ha llegado un momento dramático donde ya no hay un paso atrás, donde las instituciones mismas son las que están intentando cargarse lo que ha costado tantos siglos hacer? Bueno, en el libro hay un capítulo, o sea, en el apartado La alternativa española, que es con la conclusión final. En la conclusión, la alternativa española, hay un apartado que se llama El ciclo se cierra. Y es que efectivamente el ciclo se ha cerrado. Hay una putrefacción que ya no tiene marcha atrás. Hay un cuerpo muerto en proceso de putrefacción que ya no tiene marcha atrás. Y hay que apartarse de él. Hay que dejar que lo que tenga que pudrirse, se pudra. No hay que pelearse ya con la putrefacción, sus gusanos y su hedor. Hay que apartarse y sembrar el nuevo árbol. Hay que crear ya una nueva España, que a su vez es la más antigua, la más alta, la más profunda, la más antigua y la más nueva. Hay que prepararla desde ya, porque hay otra parte de nosotros que ya está en putrefacción, en una putrefacción sin marcha atrás, en un proceso de descomposición y necedad que no tiene arreglo. Entonces, creo que la respuesta sería, hay una parte que no se va a arreglar, que ha elegido hundirse en el lodo, tanto en el lodo de la posmodernidad como en el lodo de la hispanofobia. Y esa parte hay que dejarla que se ahogue en su veneno, que se ahogue en su necedad, y salvar nosotros lo que no puede ser destruido, lo que no puede ser asaltado, lo que no puede ser manchado. Ese es el escenario que tenemos que centrarnos y trabajar. Y así lo explico en ese apartado, el ciclo se cierra. Cuando leáis el libro veréis que ahí lo señalo de una manera muy rotunda y con imágenes propias de la tradición. No hablo con un lenguaje moderno, hablo con un lenguaje cargado de mito, de leyenda, de épica, porque así habla la tradición para tiempos oscuros como los que ahora transitamos. Entonces, el árbol podrido que se termine de pudrir y el árbol nuevo a sembrarlo y a protegerlo. Lo único me asusta un poco porque en caso de, pues eso, de putrefacción lo que hay que hacer es amputar. Y amputar significa perder una parte de tu cuerpo. Y eso pues da, yo que a mí me duele España y quiero España, me duele mucho tener que prescindir de una parte de... No, es que no vas a amputar, no estamos hablando de eso. Es que son dos cuerpos. Está un cuerpo que en sí mismo nació para pudrirse, para no funcionar, que está en putrefacción, y otro nuevo. Es decir, también digo en el libro que los antiespañoles, los que quieren fragmentar el país, creen que todos los problemas que tenemos a día de hoy son los estertores de un cadáver y que es el momento de rematarle. Gabriel Rufián llega a decir, no, está débil Pedro Sánchez. No es la primera vez que les oímos hablar así. Bien, pues hay un anti-España que cree que está en los estertores de un cadáver. Bien, pues no son los estertores de un cadáver, o mejor, son por un lado los estertores de un cadáver, pero por otro lado las contracciones de un parto. Fíjate, los estertores de un cadáver y por otro las contracciones de un parto. Algo muere porque algo van a hacer. Los que están ahora en la cresta de la ola y cacaraquean, y no les importa cacarear, desde la anti-España, desde la España inane, y hablar como el otro día escuché a Otegi decir que era un hecho incuestionable que el Estado español es un Estado plurinacional. Digo, vaya, menuda petición de principio. Me lo tendrás que razonar, amigo. Porque yo creo que no hay razón suficiente ni en la antropología ni en la historia para hablar así. Pero tú lo das por hecho. Bien, yo no. Entonces, aquellos que cagarean ahora tan alto en la ola, no saben que la ola que viene va a ser distinta. Entonces hay que preparar esa nueva ola que se va a llevar a la que ya está, que va a dejar atrás esa putrefacción, y de una España que va a contestar y que va a decir, oye, mira, no. Esto no es una cuestión de negar la diversidad de lo español, una España una y diversa, diversa y una. No es esa la cuestión. Aquí la cuestión es que de verdad no tenemos por qué autodestruirnos en nombre de no sé qué ideología. Bien, pues frente a eso, el libro pues plantea varias vías, cuando lo leerás, y varias alternativas, todas siempre inspiradas en la doctrina tradicional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias, amigo Miguel, porque de verdad que estamos disfrutando muchísimo. Y ahora pues nos vamos a ir justamente con nuestros amigos en Argentina, nuestro gran amigo Damián Petrillo desde Buenos Aires. Adelante, Damián. Bueno, Gonzalo, nada, un placer escucharte. Bueno, me identifico mucho con lo que dice Miguel Ángel. Hay muchos hispanos y españoles que
que sentimos a España y nos duele España, sobre todo en mi caso, que yo he vivido 11 años en España. Y bueno, de alguna manera has respondido a la pregunta que te iba a hacer. Yo te iba a preguntar si tú tuvieses la autoridad, si tuvieses el poder de cambiar esto, ¿por dónde empezarías? De alguna manera lo has respondido con el tema de la educación. Por ejemplo, Francia, Portugal, Alemania tienen una ley que impide los partidos separatistas, y España no lo tiene, por ejemplo. Pero quería saber cómo estás viendo todo este resurgir, de alguna manera, esta reacción que está viendo el pueblo español, que puede ser tímida o cada uno lo verá como quiera, pero hay como una reacción. Es como que está surgiendo, por ejemplo, en autores de libros, como un resurgimiento patriótico de reivindicación de lo que es la historia de España y la nación española. Total. Y también se nota en la Cada gente, vez más. incluso partidos políticos que con más no lo voy a solidez. nombrar porque ya meterse en Sí, política, claro. pero hay partidos políticos que ya se quitan los complejos y hablan de España como lo que debe ser. Y quería saber, ¿tú cómo lo Y ves? sobre todo... ¿Lo ves? Sí. ¿Cómo ves eso? Sí, yo veo que hay esa reacción, hay esa respuesta. Dime. Vale, te dejo hablar. Un abrazo y viva España. No, digo que efectivamente hay una contestación. Claro que sí, hay una contestación. Pero esa contestación, sobre todo, donde está haciendo más daño, es cuando viene desde la izquierda. Cuando aparecen personas de sensibilidad propia de izquierdas reivindicando España. Cada vez que surgen movimientos, corrientes y autores de izquierdas reivindicando España, es cuando realmente le estás jorobando al enemigo. Se me ocurren muchos autores, ¿no?, que están en esta dirección. Yo destacaría a Marcelo Gullo y su libro Madre Patria, es un autor argentino, a lo mejor lo conocéis. Bueno, es un libro arrollador e incontestable. Madre Patria, de Marcelo Gullo. Pero sí, también en España, ahí lo tienes. ¿Qué te parece? Buenísimo, es una maravilla, incontestable. Entonces, cada vez hay más autores y más corrientes y personas muy preparadas, y sobre todo me gusta que muchas veces son abiertamente de izquierdas, gente de izquierdas, es decir, que están a favor de la unidad de recaudación, la unidad de distribución, la distribución de la riqueza, ideas propias clásicas de la izquierda, y que desde esa izquierda dicen, ojo, el separatismo, la anti-España es el enemigo. Es el problema más grave que tenemos. Cuanta más gente desde la izquierda quiera plantar cara al separatismo y a la izquierda traidora y felona que se va con ellos a la cama, mejor nos irá. Entonces, en la contestación es muy importante que haya puntos de encuentro entre la izquierda y la derecha, por un bien común, que es el saber estar en vínculo, en conexión con nuestra historia, con nuestro país y con todo el bien común que eso implica. Porque, claro, salta a la vista que el derecho a autodeterminación es contrario al bien común. Yo siempre que tengo oportunidad de hablar con algún separatista o simpatizante de Podemos, de la izquierda que se va a la cama con los separatistas, yo siempre digo, oye, ¿queréis defender la caja común? La caja común de la cual sale la sanidad pública, la caja común de la cual sale la educación pública, lo menciono en el libro esto bastante, digo, oye, hay una izquierda que reivindica que la patria es ante todo los servicios públicos y dice que hay que defender los servicios públicos de la agresión neoliberal. Lo dicen así, digo, bien, ¿por qué defendéis los servicios públicos de la agresión neoliberal y no defendéis los servicios públicos de la agresión del separatismo? ¿O alguien se cree que cuando Cataluña se vaya va a seguir compartiendo su riqueza con el resto de España para que se hagan escuelas públicas en Jaén? ¿O escuelas públicas en La Mancha? ¿O escuelas públicas en Extremadura? La cosa pública, que tanto preocupa a la izquierda, se ve lesionada no solo por las políticas liberales, sino por encima de todo por las políticas del separatismo, que pretenden sustraer una parte de la riqueza común y hacer de su capa un sayo. Y ahí se queden los demás, que se aguante con el Estado burgués, no te jode. Entonces, la verdad es que es un disparate, y lo señalo mucho en el libro. El carácter contradictorio de esa izquierda que tenemos en España, con Pablo Iglesias a la cabeza, que parece que, bueno, que para hacer que el país progrese hay que fragmentarlo. Joder. En fin, una locura. Bueno, pues una forma de necedad moderna, son formas de nihilismo.
realidad no nos debe de extrañar que, teniendo en cuenta hasta dónde ha avanzado la posmodernidad, pues surjan cosas como las que hemos tenido en España, ¿verdad? ¿No? Con el separatismo y una izquierda que, reivindicándose progresista, se va a la cama con los separatistas, que es algo que no hay por dónde cogerlo. Muchísimas gracias, Damián, en Buenos Aires. Un abrazo de Miguel y mío. Y ahora no nos vamos muy lejos, precisamente con otro amigo, amigo nuestro, precisamente Antonio, desde Venezuela, la Fundación Horacio Ducharne. Adelante, Antonio. No, muchas gracias a ti, Alfonso, y felicitaciones a Gonzalo y a Miguel Ángel por organizar este evento. Me parece muy interesante el discurso de Gonzalo. Nosotros coincidimos en muchas cosas. Creemos que realmente nuestro sistema social, político y económico actual está en una profunda crisis de putrefacción, así lo mencionó en cierta medida Gonzalo, y que amerita un replanteamiento, un repensar otro orden que sea compatible con nuestros valores culturales para poder responder a los desafíos de hoy y del mañana. El problema es que no sabemos bien cómo pasar de este cuerpo en putrefacción enfermo a un cuerpo más sano. Gonzalo sugiere revisar las tradiciones, revisar la historia. Esa es una opción, pero hace falta, digamos, también traducir esa revisión luego en acciones concretas y en materializar ciertos hechos. Ahora, la pregunta que yo le quería hacer a Gonzalo un poco para entender por qué llegamos a esto. Él habló de Westfalia, básicamente a partir de allí comienza una caída que nos ha traído hasta acá. Me preguntaba si él podría de alguna forma dar algunas razones de por qué la hispanidad o España o el Estado civilización hispánico perdió. Es decir, fue un asunto de pecado, de soberbia, pretendió hacer más de lo que quería hacer, fue una cosa de vanidad, fue una cosa de... No. Ajá, no. No, eso es leyenda negra. Y luego preguntar por qué eso, por ejemplo, en otras civilizaciones, otros estados civilizaciones, como el ruso y el chino, siguieron otras trayectorias y no sufrieron esa putrefacción que creo entender nosotros tenemos en estado avanzado. Vamos a ver, la putrefacción está en marcha y hay zonas que la tienen más o menos. Rusia la tuvo profundamente, hay que pensar en lo que fue la Unión Soviética, pero es verdad que tras la caída de la Unión Soviética ha surgido una Rusia capaz de buscarse a sí misma. A día de hoy Rusia, igual que pasa en Polonia, en Hungría, son naciones que se buscan a sí mismas y no quieren entrar en el globalismo ni en la posmodernidad. Y luego tienes el caso de China, que es muy peculiar, el hormiguero chino, ¿verdad? A través del comunismo chino. Es una cosa peculiar que daría para otro debate. Yo creo que en el caso de España no hay exceso de vanidad ni nada de eso. Todo eso también son martingalas del romanticismo, no va por ahí. España lo que pasa es que se enfrenta a un frente de guerra amplísimo, porque son 3 frentes brutales los que tiene que desarrollar. Por un lado está la conquista de América, el proceso civilizatorio de las Américas. Por otro lado está parar los pies al imperialismo maometano en el Mediterráneo y el norte de África. Y por otro lado es guardar su espalda de la subversión protestante, que como un cáncer está corrompiendo a las naciones europeas. Y en ese escenario, una nación traidora, que es Francia. Francia, que era católica y que es capaz de jugar en todos los juegos solo por su interés nacional. Yo lo señalo también en el libro. España lucha ya contra las naciones frente al ideal del imperio, que es articulador de lo diverso, la nación como defensa de lo particular contra todos. Ahí está Francia, que es capaz de apoyar a los turcos y a los protestantes si hace falta, con tal de debilitar al imperio español. Entonces, todo eso termina por agotar al imperio. Un imperio que además, pues no es divino, está hecho por hombres, con un montón de limitaciones y de problemas. Pensemos en los Austrias menores, Felipe III, Felipe IV, los Validos, conde duque de Olivares. Entonces, al final, España, bueno, pues, aunque su proyecto es el justo, los frentes a los que se enfrenta y los hombres que lo llevan a cabo, pues no siempre lo pueden desarrollar pues, de la manera más óptima y algunos incluso lo hacen medianamente mal. Y finalmente somos derrotados, porque el Imperio Español es derrotado. La paz de Westfalia es ante todo
la derrota del proyecto imperial para Europa que tenía la monarquía hispánica. Y es entonces la victoria del otro modelo, el otro proyecto, que es el proyecto de raíces filoprotestantes, con todo lo que eso implica, que en el libro lo explico, ¿eh? Cuando hablo del nihilismo europeo, explico qué es el modelo de hombre que pone sobre el tapete Lutero y Calvino. Es un modelo de hombre que tarde o temprano nos tenía que traer a la posmodernidad patógena que tenemos a día de hoy. Es imposible que un hombre al cual se le capa, literalmente, se le capa espiritualmente, se le vuelve un capón espiritual, no acabe siendo, bueno, pues esta forma adocenada, pulsional, egótica, que es el hombre posmoderno de Occidente. Entonces, España es la que tenía la razón. España no tuvo el poder armamentístico y logístico que debería haber sido capaz de producir frente a un marco tan amplio de combate y fue derrotada. Pero no había narcisismo ni exceso. Había, de hecho, misión. Una misión que creo que incluso en algún momento no se llegó a entender en toda su profundidad. Yo siempre digo que Carlos V tendría que haber decapitado a Lutero sin dudar. Y al rey de Francia, cuando lo llevó a Madrid, también. Y al Papa, también. Al Papa, al rey de Francia y a Lutero. Porque los tres estaban traicionando el proyecto europeo que a través de España se estaba articulando, que era el proyecto de la tradición. Entonces, a ese papa traidor que le hizo el saco del 1527, se le corta la cabeza. Al rey de Francia derrotado, se le corta la cabeza. Y a Lutero no se le da ocasión de hablar, se le corta la cabeza. Por eso digo que también, bueno, pues España tenía razón, pero a lo mejor no siempre hizo lo que debía. Exceso de compasión, entonces. Muchas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias, Antonio, y un abrazo a todos nuestros amigos en Venezuela y a la Fundación Horacio Ducharne. Y ahora vamos a volver de nuevo, nos vamos otra vez a la península, Gonzalo, y volvemos en concreto, nos vamos a Pozuelo de Alarcón con nuestro amigo Marcos López, Herrador. Adelante, Marcos. Pues Gonzalo, muchísimas gracias por tu conferencia. Que ha sido breve, pero está tan llena de contenido. Yo he estado tomando nota y la verdad es que no sé por dónde empezar, porque me han venido una cantidad de cosas a la cabeza enorme. Disculparme que haga referencia a mí, porque Alfonso ha tenido la amabilidad de referirse a mi última novela, pero mi última novela no es mi último libro. Mi último libro es Historia de las Ideas Contemporáneas, que se llama así de suave por imposición de la editorial, porque es un libro de combate, es un libro tremendo, es un libro fuerte y duro, y lo comento a cuenta de que la semana pasada un lector que se había entusiasmado con el libro, con el contenido, no con el título, me decía, bueno, vale, bien, o sea, esto queda bastante descrito lo que es lo progre. Queda bastante bien y queda bastante claro y queda bastante tal. Pero, ¿cuál es la alternativa? Tendrás que escribir un libro en el que des la alternativa. Bueno, pues no tengo que escribirlo porque en cuanto lo vea o hable con él, le diré, mira, que el libro que me pedía ya está escrito. Que lo ha escrito Gonzalo Rodríguez y además a un nivel alucinante. Es decir, te quiero decir además que es que me siento tan identificado con lo que dice que me llena de esperanza, porque yo también estoy lleno de escepticismo y hasta cierto punto de amargura. Porque estoy convencido, como tú, de que hay muy poca solución, de que el proceso va a ser muy doloroso, muy amargo y muy terrible, ¿eh? Lo que no se dan cuenta los gusanos que están consumiendo el cadáver es que cuando terminen de consumirlo se van a quedar sin alimento. Eso es de lo que no se dan cuenta. No se dan cuenta todos los que atacan a nuestra nación, que lo que están atacando es el barco en el que navegan. Y que cuando consigan hundirlo, lo que van a estar es en botes de salvamento. Porque, señores, no es lo mismo, y más en el mundo en que estamos, una nación de 47 millones de habitantes que un estadito de 2 o de 7
que se lo van a merendar en 2 bocaditos. En 2 bocaditos se los van a merendar. Y los primeros que van a caer van a ser quienes lo consigan. Porque van a ser los primeros que van a estorbar. De eso no se dan cuenta. Es decir, que no se dan cuenta hasta qué punto la nación es la defensa común de la diversidad. De la diversidad. La nación es la defensa común de la diversidad. Lo que convierta en esa defensa es mucho más fuerte y más eficiente. Bueno, yo es que hay una cosa, porque tengo el anterior, perdona otra vez, pero el anterior libro a Roma Eterna fue Imperio Español sin Complejo. Que Imperio Español sin Complejo es también un libro de combate. Pero es un libro breve, es un libro que conforme voy avanzando, que lo que me ha hecho ha sido, bueno, pues escribir lo que he escrito y dejarlo tal, pero abrirme toda una serie de necesidad de explicarme a mí mismo y de tratar de explicar cosas y tal. Y entonces uno de los proyectos que tengo para el 2023 es justamente escribir un libro sobre el Imperio Español, pero mucho más profundo, mucho más ampliado y mucho más tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que continuamente estoy pensando y se me están ocurriendo cosas que, si bien quizás no estén todavía demasiado fundamentadas, pero se me van ocurriendo. Y quisiera conocer tu opinión, Gonzalo, quisiera conocer tu opinión sobre este planteamiento al que le estoy dando vuelta y que no está concretado todavía. Mira, pienso que España no fue un imperio más. No. Ahí estamos equivocados. España fue el imperio. Lo demás, primero que no fueron. No fueron mientras existió el Imperio Español. Es que ahora lo vemos y lo vemos todo en comparación. Parece que estamos en competencia, igual que ahora mismo está en competencia pues Inglaterra o Gran Bretaña con Alemania, con Italia, con España, con Francia. Entonces estaban en competencia el Imperio inglés, el Imperio francés, el Imperio holandés, el Imperio español. No. Mientras el Imperio Español existió, no hubo otra cosa. En 1740, ojo que estamos hablando a medio siglo de que España perdiera su imperio y que llegara a su fin esta aventura, el Imperio inglés era una manchita en la costa oriental de Estados Unidos, de lo que hoy es Estados Unidos, de Norteamérica. Era una rayita de nada. No había imperio inglés, señores. No había nada. Lo demás eran factorías, porque, por ejemplo, dice, hombre, estaba el imperio portugués. Pues mire usted, el imperio portugués será Brasil, porque lo demás eran factorías y lo demás eran puntos para comerciar con esclavos y cosas de este tipo. Y el holandés era una cosa completamente comercial y es que no tiene comparación. Es que el imperio no la tiene. Es el imperio romano moderno. El imperio español es el mayor imperio civilizador que ha habido nunca en la historia de la humanidad. Claro. El mayor imperio civilizador que ha habido nunca en la historia de la humanidad. Y además, los imperios británicos, holandeses y demás son imperios puramente depredadores, abrasivos, que no responden a la doctrina tradicional del derecho de gentes, de la dignidad esencial de la persona, ni a la idea misional de la política. Es decir, ellos están en un maquiavelismo político, en un juego de tronos. España no está en un juego de tronos. España está en la concepción misional de la política, que es la concepción que tiene Alfonso X, que es la concepción que tiene la ciudad de Dios de San Agustín, que es la concepción tradicional, que es la que tenía el Imperio Romano. El imperio es sacro porque tiene una misión, porque tiene una tarea, porque es un pensamiento de Dios en el mundo que los hombres tienen que llevar a cabo. Todas estas ideas los imperios protestantes no las manejan y las naciones que se han puesto del lado de los protestantes tampoco. Entonces él es el imperio civilizador más grande que ha conocido la humanidad
y el que tenía una tiene- alternativa para la no tiene humanidad comparación. diferente de la que gestó el protestantismo. No tiene comparación. No tiene comparación. Además, es que yo sostengo es que, por ejemplo, el mestizaje, la concepción de los habitantes originarios que hay allí, la concepción como iguales, como hijos de Dios, como personas a evangelizar, como personas a otorgarle no ya solo, digamos, el ser españoles, el compartir lo español o la hispanidad, sino como seres que merecen el reino de Dios. Darles Exacto. el reino de Dios, la salvación de su alma por toda la eternidad. Fijaros, eso no cabe en la cabeza de un protestante. Por eso trataban clave, a los nativos como los trataban. No caben, porque ellos tienen un principio, y sobre todo aquellos puritanos y aquellos calvinistas, tienen un principio que es el de la predeterminación. Es decir, se van a salvar unos pocos santos. Algunos, vamos, 144.000, decían. Es decir, sí, una cantidad cerrada, sí. Claro, es una cantidad cerrada. Es decir, están ya preestablecidos. Bueno, es que esto nos acerca a un tema que no se habla mucho de él. Yo trato de desarrollarlo en el libro. Y es el carácter absolutamente disparatado de las herejías protestantes. No tienen ninguna racionalidad. Prescinden del logos para articular su doctrina y acaban generando puntos de vista completamente subjetivos y disparatados, como el calvinismo, los presbiterianos, etcétera. Fíjate que claro, si están predeterminados solamente una serie de santos que ya los tiene elegidos Dios desde siempre, como tú comprenderás a alguien que piensa así y que trata de comportarse como un santo, de ahí el puritanismo, tratan de comportarse como un santo, hombre, porque si te comportas como un santo, pues puedes ser uno de los elegidos. Como no lo vas a hacer si no te comportas como un santo. Si no te comportas como un santo, no vas a ser un elegido. No vas a estar predeterminado. Entonces, la única manera es serlo. Bien, con esa mentalidad, como tú comprenderás, cuando ven a un indio salvaje, no se van a molestar en evangelizarlo. Porque ellos niegan la dignidad esencial. Dios va a elegir a ese salvaje para salvarse antes que a uno de ellos. Ellos niegan la dignidad esencial, desconocen la dignidad esencial del ser humano, desconocen el derecho de gentes y no tienen carácter misional en su tarea. Entonces no hay comparación posible. Yo creo que desde el punto de vista, si diferenciamos lo cuantitativo de lo cualitativo, y es muy importante diferenciar lo cuantitativo de lo cualitativo, el Imperio Español, sus logros no son cuantitativamente los mayores del mundo. Igual otros han tenido otros logros cuantitativos mayores, que no fue menor. Pero desde el punto de vista cualitativo, que es lo que al final mide a las personas y mide a las cosas, desde el punto de vista cualitativo no hay comparación posible. El mundo protestante es infinitamente inferior al mundo del catolicismo español del siglo de oro. Infinitamente inferior. Bueno, entonces es ahí donde hay que ser. Por eso digo el Imperio Español frente al nihilismo. Te voy a hacer la pregunta, Gonzalo, que es que esta no era la pregunta, todavía no he llegado. Esto era solamente, en fin, ir abriendo boca. Vamos a ver, esta es la idea que me bulle y que me va dando vueltas y sobre la que estoy reflexionando a ver qué te parece. Mira, hay una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención y es la crisis espiritual que sufre España con la crisis del 98. Esa crisis intelectual, espiritual, profunda, tal. Y siempre me ha llamado mucho la atención. Pero vamos a ver, ¿por qué? Porque, hombre, el imperio, bueno, pues sí, pues se ha perdido el imperio. Y ¿sabe cuál? Al fin y al cabo, Cuba, Puerto Rico, Filipinas eran ya nada más que los restos. ¿Cómo es posible? ¿Por qué nos venimos abajo? Y esta es la cosa que bulle en mi cabeza. Vamos a ver. Es que resulta que España, siendo la nación más antigua de Europa, que construye el Estado más antiguo de Europa, resulta que luego no se ha desarrollado como nación. No se ha desarrollado como nación. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado como imperio. Mientras que Francia ha tenido un desarrollo como nación, es decir, siempre ha existido el nosotros y el imperio colonial. Inglaterra se ha desarrollado como nación y siempre ha existido. Inglaterra y los ingleses, y bonitos son, clasistas, racistas, ellos y su imperio colonial. Son cosas distintas, pero en España no ha sido distinto. España es que se ha desarrollado como imperio
España era imperio. Así se ha desarrollado. Y cuando llega el siglo, finales del siglo XIX y pierde su imperio, entiendo que España es que no sabe lo que es. Sigue en ese punto. Sigue en ese punto. Entonces, ¿estás de acuerdo? Sí, vamos a ver. Lo que ocurre es que España sufre de invasión musulmana. España es el reino perdido que debe ser restaurado. Eso no pasa al resto de los países europeos. Entonces, España tiene el estado más antiguo de la Edad Media, es el reino visigodo de Toledo, el origen de la nación española, con el tercer concilio de Toledo, con el rey Recaredo, cuando se hace católico. El origen de España está en el reino godo de Toledo. Ese reino godo sufre la invasión islámica, se fragmenta en los distintos reinos cristianos, todos ellos pretenden justificarse como continuadores del reino visigodo de Toledo y todos tienen en mente restaurar el reino perdido. Entonces, la Edad Media española concluye con la restauración del reino. Y conforme se produce la restauración del reino, aparecen las Américas, las Indias se llamaban. Entonces, ¿qué pasa? Que el modelo tradicional medieval del imperio, que es esa articulación de lo diverso en torno a un eje central de carácter espiritual, se traslada a las Américas y ya no para. Sobre todo cuando además tiene la ligazón con el Sacro Imperio a través de Carlos V. Entonces, España se proyecta sobre el mundo conforme al paradigma filosófico, de filosofía política, del Sacro Imperio, del Imperio Sagrado. Es decir, del carácter misional de la acción política, la ciudad de Dios. Si un Estado no cumple con la misión divina que le corresponde, solo se diferencia de una banda de piratas en el tamaño, son palabras de San Agustín. Bien, esta misma articulación del imperio está en Alfonso VII, está en Alfonso X. Entonces es verdad que cuando se pierde el imperio, el resto del mundo ha avanzado a la ideología de las naciones, que es una ideología subversiva y moderna, antiimperial, y España dice, ¿ahora qué hacemos? Y se queda como en fuera de juego. Y en parte seguimos en ese fuera de juego. España no termina de saber cuál es su historia, cuál es su papel, de ahí esa estupidez de echar pestes del imperio español, del Día de la Hispanidad. Por eso hay que escribir libros, hay que predicar estos temas, hay que hacer apostolado, lo digo así entre comillas, para que el español salga del shock y se dé cuenta de que la articulación imperial de España no es sino la continuación de la cristiandad medieval. La romanidad se continúa con la cristiandad y la cristiandad se continúa con la hispanidad. Entonces ese proyecto de la hispanidad iba de suyo, en la inercia de los tiempos, y España lo asume como una misión. Y se agota en la misión hasta que es derrotado en la Paz de Westfalia por el antagonista malévolo de la Reforma Protestante, de Lutero, de Calvino, de John Knox, de todos esos verdaderos demonios que tuvimos en Europa, con una herejía que es lo que era, una verdadera herejía. Muchísimas gracias, Marcos de Pozuelo de Alarcón. Voy a leer precisamente una amiga que es Isabel desde Granada, que tiene problemas técnicos. Gonzalo, voy a leer su pregunta y espero, digamos, trasladártela fielmente. Pues dice Isabel, escribe Isabel, te pones a leer historia y cada vez es más asombroso. ¿Crees que las ideologías, digamos, posmodernas que están, digamos, destruyendo justamente la hispanidad y, digamos, la unidad nacional, están, digamos, dirigidas para crear, digamos, más, lo llama tontuna, ¿no? Para que la gente sea más tonta, ¿no? Y poder ser dirigidas por esas élites? Bueno, yo no sé hasta qué punto hay una élite que pretende propiciar la necedad y la ofuscación para así manejar mejor a la población, pudiera ser. Pero lo que está claro es que lo que está pasando es que vamos a la época de mayor necedad y ofuscación que ha habido nunca. Vivimos la época de la debilidad, nunca ha habido tantos hombres y mujeres débiles. La debilidad se premia, se incentiva. La debilidad mental, la neurosis, el insomnio, ¿verdad? La ansiedad, la depresión. El ser humano está en descomposición. Apenas sabe ordenar sus pensamientos, apenas sabe darse un orden sacro a sí mismo, un dharma, no sabe relacionarse con el cosmos. Todas las ideas tradicionales del cosmos, del dharma, del logos, del autoritas, de la aletheia, de la verdad, como desvelarla, todas esas ideas han desaparecido. No existe la verdad, todo es relativismo, todo es atomización, individualismo, pero al mismo tiempo identidades que se fragmentan, multifragmentan para relacionarse entre ellas de manera dialéctica, agresiva. Es un desastre. Entonces es la sociedad de la posmodernidad. Bueno, pues lo que se anunció que llegaría. Si tú haces una sociedad adármica, se dice en la India, contraria al orden sagrado,
El resultado es el Kali Yuga, la edad oscura en la que estamos. Entonces, hemos entrado en la tierra baldía de las leyendas del Grial, en la edad del hierro de la tradición vikinga, en el bisonte de 3 patas, creo que lo llaman los apaches, iba a llegar la edad del bisonte cojo, estamos en el bisonte cojo ya. ¿Por qué? Porque hemos completamente sacado de la ecuación la dimensión de lo sacro. Hemos sacado completamente de la ecuación la idea de lo sapiencial. Hemos sacado completamente de la ecuación la idea de la fuerza interior, que es el argumento de la vida. La idea de que la sociedad se tiene que articular en torno a la idea de cultivar, generar y prosperar la fuerza interior de los sujetos, en orden al cosmos y a lo sagrado. Todas esas ideas han saltado por los aires en nombre de la subjetividad. Por eso en el libro, cuando hablo de que el ciclo se cierra, hablo de que la economía es autodeterminado, es decir, la economía no le debe nada a nadie, nada personal, solo negocios, dice la revista Forbes. ¿Conocéis la revista Forbes, no? El subtítulo, nada personal, solo negocios. Los negocios tienen una razón propia, no responden a nada. La economía se autodetermina, pero la subjetividad se autodetermina. El sujeto en la sociedad tradicional trata de distanciarse de su yo subjetivo. Sabe que son las pasiones mediante las cuales el diablo le arrastra y le condena. En el mundo moderno es al revés. Quiere que sus pasiones, sus apetitos, sus ideas, su pura doxa, que dirían los griegos, su pura doxa sea ley. Y así surge una cosa tan tonta como la ideología de género y la autodeterminación de género. Un disparate, ¿verdad? Bien, pues eso se llama autodeterminación de la subjetividad. Un teólogo diría que eso es una cosa luciferina, ¿verdad? Técnicamente, desde un punto de vista teológico, es una cosa luciferina. Pues en esas estamos, tío. Entonces, frente a esa situación habrá que dar contestación, yo creo, con la tradición sapiencial y con una actitud rebelde y sin miedo decir las verdades del barquero. Pues voy a trasladarte precisamente una pregunta de un amigo nuestro, justamente desde Querétaro, Raimundo Gary Gómez. Primeramente te felicita por la gran conferencia que has realizado y precisamente me dice, me comenta qué consejo me podrías dar para poder colaborar con mi granito de arena. Él dice, soy un chico de 18 años que ama la historia y ve con tristeza e impotencia que su país tiene un resentimiento muy feo contra España y se le olvida que España representa el 50% de sus raíces, de su comida, de su música, etcétera. ¿Qué consejo le puedes dar, Gonzalo? Que no deje de formarse. Que no deje de formarse. El autoconocimiento de su país, de su historia y de sí mismo. Y que no deje de aplicar esa formación a su persona. Que él mismo trate de ser el español que no encuentra. Que él mismo trate de ser el sujeto que no ve. Aquellas cosas que él no encuentra, lo que echa de menos, que ocurra en él, en su persona y en su vida. Y desde ahí, no sea cual sea la trinchera que le toque en la vida, sea cual sea el ángulo desde el cual le toque trabajar, estar en el mundo, que se tome la vida como una milicia. Como una lucha ya porque la verdad se imponga. Que se tome la vida como misión. Que no diga he venido al mundo a ser feliz, a pasarlo bien, a tener una casa, mi novia o los hijos o lo que sea. Todo eso está muy bien. Pero si no vas a cumplir con tu misión, has desperdiciado tu vida. Entonces, que se lo tome así. Estudio, formación, autoconocimiento. Él mismo ser lo que está buscando. Él mismo ser lo que le está faltando. Él mismo ver en el espejo el español que no ve en la calle. Y luego todo lo que haga, que sea apostolado, que sea combate, que sea predicar la verdad que falta. Muchísimas gracias, Gonzalo. Tengo también otro invitado que desde Sevilla, Carlos Durán, que precisamente me pregunta, porque tiene problemas de micro, y te voy a trasladar su pregunta. Dice, ¿por qué se libera de la esclavitud a los americanos pero se esclaviza a los africanos? Un abrazo a la Forja y la Espada y a Locos por Nuestra Historia. Muchísimas gracias, Carlos. Adelante, Gonzalo. Bueno, pues vamos a ver. Por supuesto se libera a los hispanoamericanos. Marcelo Gullo lo explica muy bien en su libro Madre Patria, ¿verdad? A los mesoamericanos se les libera de la dictadura antropófaga de los aztecas. Los negros no van a sufrir un proceso de esclavitud en España como sufren en el resto de Europa, hay que decirlo. Es decir, el mercado de esclavos negros español nunca fue nada parecido a lo que ocurrió en el resto de Europa y en la Europa protestante. Pero el problema que hay aquí es que ellos tratan de teorizar dónde empieza, dónde termina lo humano. Y entonces, bueno, pues se hacen teorizaciones espurias sobre la capacidad de razonamiento. La idea que se dice, ¿no?, de que ellos pueden razonar solo si tú les enseñas a hacer las cosas, pero por sí solos no pueden llegar a ellas.
Entonces tienen una especie de razonamiento en diferido, lo cual les hace inferiores en cuanto a su ontología de lo humano. Son teorizaciones que en ese momento va a ser la teología española quien más las va a contestar a través de la Escuela de Salamanca. No se puede decir que, por decirlo así, no podemos hacer una leyenda rosa, ni del Imperio Español ni de ninguna cosa. Pero sí se puede decir que el Imperio Español respecto de la esclavitud nunca tuvo las conductas del mundo protestante y sus propios razonamientos respecto de la raza negra, como incapaz de razonar, tarde o temprano se venían abajo. Y ellos mismos se veían obligados a decir, la norma que nos hemos dado no funciona. Porque si hay capacidad de logos, de aprendizaje, de razonamiento, estoy en presencia de un ser humano. Tiene la misma dignidad esencial que yo. Muchísimas gracias, Gonzalo. Voy precisamente a trasladarte otra pregunta y luego voy a dar la palabra a Damián. Dice Isabel desde Granada, dice que si esto que está pasando justamente es un propósito, tiene el propósito de hacernos olvidar nuestra historia y de desunirnos, pues para evitar un despertar de la nación española, pues tan comparable precisamente al 2 de mayo de 1808. Pues ojalá haya ese levantamiento comparable al 2 de mayo. Pero ese levantamiento va a darse cuando surja una izquierda antiseparatista. España lo que más necesita es una izquierda antiseparatista, capaz de llegar a pactos de Estado con las derechas que encuentre enfrente. Capaz de decir, en lo que tiene que ver con la recaudación de la riqueza y su distribución, no voy a estar de acuerdo con la derecha liberal ni la que fuera. Pero en lo que tiene que ver con el bien común, la unidad del Estado, la unidad de la nación, la defensa contra el fragmentarismo, la separación, nos encontramos. Entonces, lo que más necesitamos es una izquierda antiseparatista, una izquierda española antiseparatista, capaz de dar esos pasos de pacto de Estado con las derechas, hacer ese puente. Quien más ha impedido una izquierda antiseparatista capaz de hacer puente con la derecha en políticas de Estado ha sido el podemismo. Y lo llamo así porque es como un montón de cabezas que van cambiando y mezclándose. El podemismo es la izquierda que hace de caja de resonancia de la narrativa antiespañola fuera de las regiones separatistas. Podemos es la correa de transmisión del nacionalismo separatista catalán, del nacionalismo separatista vasco, del nacionalismo separatista gallego. Es la correa de transmisión en el resto del territorio español. Entonces es como una especie de maldición que cargamos, ¿verdad?, con el podemismo. Una izquierda que pretende levantar la bandera de la justicia social, pero con la otra mano no levanta la bandera de España. Levanta la bandera, en teoría, de la plurinacionalidad, con lo que eso implica de lesión del bien común. También lo señalo en el libro esto mucho, Le meto caña ahí a esta idea porque es que es realmente contradictoria e enloquecida. Entonces, España lo que necesita es una izquierda capaz de levantar la bandera de la justicia social y la bandera de España y poner contra la pared, en la marginalidad política, al separatismo y a la izquierda morada, que se va a la cama con los separatistas, a los Pablo Iglesias de este mundo, que se van a la cama con los separatistas o escriben en el periódico Gara. Va a escribir columnas en el periódico Gara. No hace falta explicar lo que es ese periódico, ¿verdad? Es un periódico abiertamente secesionista vasco, pero que siempre estuvo vinculado a eso que llama la izquierda Berchale. Es decir, la izquierda vasca que ponía paños calientes al terrorismo etarra. Joder, es que tiene narices la cosa, ¿verdad? Entonces, una izquierda antiseparatista es lo que más se necesita a día de hoy para esa revuelta, para ese 2 de mayo, para esa de defender la nación de los que la están pues mal vendiendo. Muchísimas gracias, Isabel, y muchísimas gracias, Gonzalo. Vamos a volver otra vez, vamos a atravesar el Atlántico y nos vamos con nuestro amigo Damián Petrillo desde Buenos Aires. Adelante, Damián. Sí, Gonzalo, te molesto de nuevo con otra pregunta. Yo quería consultarte por el autor Arturo Pérez Reverte, que siempre tiene una imagen, o transmite una imagen bastante negativa y trágica de la historia de España en sus novelas. Bueno, recientemente ha declarado que España ha equivocado su lado, de qué lado ponerse del cristianismo, y quería saber tu opinión al respecto, siendo que España ha sido la espada de Roma, la espada del catolicismo a lo largo de la historia,
Y todo esto bajo el contexto del Papa comunista que tenemos que agradecer los católicos. Quería saber qué opinabas al respecto. Pérez Reverte es el ejemplo más palmario de la España afrancesada. Por mucho que él reivindique las glorias del Imperio Español, los soldados de los tercios, y él reivindique la actitud viril, ¿no? El hombre viril, al final lo pone al servicio de la subversión. Es un tipo que en una entrevista, creo recordar a Jordi Évole, dijo que los españoles nos equivocamos en Trento, que nos pusimos en el dios equivocado, que había que ser el dios del comercio, de los negocios, de los protestantes. Él es un enamorado de Francia. Él es un enamorado de la Francia revolucionaria, dicho por él. Él es un enamorado de Alejandro Dumas. Entonces, él hace suya la narración del afrancesado. Él es un ejemplo palmario de la España afrancesada, de las élites afrancesadas que recoge Elvira Roca Barea en su libro Fracasología. En este sentido, Pérez Reverte, lo siento mucho, no nos sirve. Aunque haga bien en reivindicar una especie de ontología de género, de lo masculino y de lo femenino, y ponga orden, ponga dharma en la cuestión de género, y además responda a un modelo de hombría que quiere sacarse de la ecuación, de alguien que va de frente y dice las cosas claras y no se anda con tonterías. Sin embargo, en lo que es su concepción del mundo, el paradigma que a él le informa, está profundamente errado y está completamente imbuido de una idea errada, que es la de la leyenda negra y el afrancesamiento. La España afrancesada, la España rancia, reaccionaria y trasnochada. De hecho, ha escrito contra los libros de Elvira Roca Barea, Fracasología e Imperiofobia. Ha escrito diciendo, no, porque claro, son libros que se ponen a la contra de la leyenda negra y de los afrancesados. Elvira Roca Barea habla directamente de élites afrancesadas hispanófobas. Bien, pues él está un poco en una élite afrancesada hispanófoba. Entonces, a mí, lo siento, no nos va a servir. Para la guerra que tenemos que llevar a cabo, para la guerra espiritual y cultural que tenemos que llevar a cabo, no nos va a servir. Es una pena, pero es así. Muchísimas gracias, Damián, desde Buenos Aires, y vamos a volver otra vez, vamos a dar otra vez la palabra a nuestro amigo Marcos López, desde Pozuelo de Alarcón. Adelante, Marcos. Es que estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Gonzalo, pero muy de acuerdo. Hay una hegemonía ideológica y hay una hegemonía cultural que, bueno, por resumir, la posmoderna y tal, por resumir, progre. Y progre en España, pues son la gente de izquierda, vale. Quien es de izquierda, pues es progre, vale. Pero hay un fenómeno que a mí me deja absolutamente pasmado y me deja tal. Y es la cantidad de gente que no es de izquierdas que pretende demostrar que se puede ser progre sin ser de izquierda. Y ahí tenemos a Pérez Reverte, tenemos a Carlos Herrera, tenemos a Cristina Cifuentes, y en el PP, así, gente con el escudito de los... O sea, un montón de gente que no es de izquierda, pero, bueno, y en Ciudadanos no te cuento. Un montón de gente que pierde la vida por demostrar que se puede ser progre sin ser de izquierda. Y son los peores, son los peores, porque al final son los que están haciendo el juego de neutralizar a los que no son de izquierda para que la izquierda imponga su discurso. Pero vamos, yo lo que quería era comentar lo siguiente. A ver a ti qué te parece, Gonzalo. Es que si te das cuenta, nuestros queridísimos amigos americanos, que tanto nos acompañan y que tan buenas preguntas hacen y tan buenas intervenciones, hablan de que efectivamente ahora mismo en América hay un movimiento contra España, contra los hispanos. Y yo quiero deciros lo siguiente, a ver qué te parece. Mirad, vamos a ver. Eso es tan absurdo como que yo, español, esté contra los italianos porque Roma nos metió en su imperio. Que yo ahora estuviera contra los italianos
Es tan absurdo como lo que está ocurriendo. Primero. Segundo, hay una cosa que no acabáis, creo yo, que no acabáis de concebir. Y es que el imperio español no fue el imperio español. El imperio español es un imperio americano, cuya historia la hacen y la desarrollan los americanos. Vuestros antepasados del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX lo desarrollan, son los protagonistas de ese imperio. Ese imperio es vuestro, no nuestro. A nosotros nunca nos perteneció porque nunca establecimos una relación de pertenencia y de superioridad, de conquista y de sometimiento y de sumisión. El imperio es vuestro, es un imperio americano. Igual que el idioma, el español no es un idioma europeo. En este sentido lo digo. No es un idioma europeo porque no lo hablan los europeos. Pero sí es un idioma americano, porque lo habláis los americanos. Que es vuestro el idioma. No es nuestro, es vuestro. Eso tenéis que entenderlo y concebirlo. Que cuando vais contra lo hispano, pretendiendo ir contra España y poniendo a criticar a España, no vais contra nosotros, vais contra vosotros mismos, vais contra lo que sois. Y repito, si hundís el barco que es el vuestro en el que navegáis, acabaréis todos en las barcas de salvamento, que son mucho más pequeñas, más inestables y que os vais a ahogar. Es absurdo lo que está ocurriendo. Aquello es vuestro. El idioma, la historia y el imperio. Es vuestro. ¿Qué te parece, Gonzalo? Bueno, es una manera de verlo. No sé si lo llevaría tan lejos, entiendo que en parte sí. Pero lo que está claro es que en Hispanoamérica, en la hispanofobia, a quien sabotea en primer lugar es a los propios hispanoamericanos. A quien más daño hace la hispanofobia es a los ciudadanos de Hispanoamérica. Ellos tendrían que ser los primeros en querer liberarse del yugo anglosajón, del yugo norteamericano. Entonces, quitarse la bota del yugo anglosajón pasa por reivindicar la hispanidad. Y esos hispanoamericanos que reniegan de la hispanidad, lo único que hacen es lesionar su propio barco, que se acabará hundiendo y tendrán que buscarse, como tú dices, en botes salvavidas la supervivencia. Es un disparate, pero es la necedad típica de este mundo posmoderno, relativista, nihilista y necio al que hemos llegado. Porque en el libro también lo señalo, y esto es importante, aunque yo hablo de España y hablo del separatismo y de la historia de España, etcétera, yo señalo que esto es una cosa que está pasando en todas partes. El modelo de modernidad que tiene sus raíces en la Reforma Protestante es un modelo de modernidad que conduce al final a la locura actual. Y esa locura actual implica pues, que los hispanoamericanos quieran odiarse a sí mismos. Hasta ese punto. Muchísimas gracias, Marcos López, un gran amigo y conferenciante y partícipe normalmente en nuestras conferencias, se lo agradecemos muchísimo. Yo también tenía una pregunta mientras José Luis García Jiménez pone la cámara horizontal. Pues tenía una pregunta precisamente a Gonzalo. Me has hablado de la izquierda, ¿no? La izquierda precisamente, pues si vamos al Capital de Marx, que se basa precisamente en Kant, ¿no? En la confrontación de los contrarios, pues había vivido precisamente pues de la lucha de clases. Es decir, la lucha precisamente entre el proletariado, ¿no? Y contra ese capital, ¿no? Esa burguesía, esa alta burguesía capitalista. Hoy en día, precisamente, creo, en mi parecer, no sé qué te parece a ti, que la izquierda ha perdido ese discurso y está, digamos, recuperando otros discursos, ¿no? Hombres contra mujeres, ¿no? Hispanistas contra, digamos, antihispanistas. Es decir, ¿crees que la nueva política precisamente de la izquierda es dividir precisamente para poder dominar?
Yo no sé si es dividir para poder dominar, pero es estar completamente a por uvas. Es una izquierda que está más pendiente de todas las chorradas del progresismo posmoderno, de la ideología de género, del feminismo de tercera, cuarta y quinta ola, del orgullo LGTBYZ, de dejar de decir inmigrantes para decir migrantes, de decir todas, todes y todes, o no sé qué dicen, que yo no sé ni cómo hablan así, en fin, son todo gilipolleces. La izquierda tiene que estar por la unidad de recaudación y la unidad de distribución. Tiene que estar por facilitar las condiciones materiales de toda la ciudadanía, independientemente de si nace en una familia con mucho dinero o una familia con poco dinero, si nace en Cataluña o si nace en Toledo, si es de raza blanca o si es de raza negra. Entonces, la izquierda, en su sentido eminente, tiene que trabajar esa dirección. Y en España parece que esa dirección queda subsumida, condicionada a un nuevo sujeto revolucionario, que es Cataluña pidiendo la autodeterminación, el orgullo LGTBYZ, yo qué sé, es que ni me lo sé, es que son tantas chorradas, el lenguaje inclusivo. Entonces, por eso digo que lo que más necesita España es una izquierda antiposmoderna y antiseparatista. Lo que más necesita en España es una izquierda antiposmoderna y antiseparatista. Y esa izquierda capaz de levantar la bandera tradicional de la justicia social y al mismo tiempo la bandera española es la que tiene más capacidad de romper el tablero, de generar un escenario nuevo. Y en España, cuando ocurrió todo ese tema del 15M y demás, pues a lo mejor alguien pensó que de ahí iba a salir algo bueno, no salió. Podemos es una izquierda totalmente a favor de la posmodernidad y del separatismo. O sea, la izquierda que no queríamos ni necesitábamos. Por eso yo, a toda la gente que sé que está en movimientos de izquierdas antiposmodernos y antiseparatistas, yo les digo, adelante, seguir por ahí, que yo no me voy a meter en política, ni siquiera soy de izquierdas. Pero es verdad que es lo que más se necesita a día de hoy. Muchísimas gracias, Gonzalo. Pediría a José Luis García, antes de darle la palabra, que por favor ponga la cámara horizontal para que el vídeo final sea, digamos, perfecto. José, adelante y diga por favor desde dónde nos llama. Buenas noches. Buenas noches desde la Gileta Albacete. Y quiero felicitar a Gonzalo por la brillante Buenas noches. Quiero felicitar a Gonzalo por la brillante conferencia que nos ha ofrecido. Y dos preguntitas. Yo soy enormemente crítico de la generación del 98, que eran unos cenizos auténticos que amargaron, digamos, la existencia de los españoles y, sin embargo, están sobrevalorados, en mi opinión. Y con respecto al tema de América, creo que los famosos libertadores que estuvieron en los gobiernos de México después de la independencia eran unos auténticos cantamañanas que fueron una auténtica calamidad. Y México, que tenía muchísimos kilómetros cuadrados con el Reino de Nueva España, cuando consiguió la independencia, lo que ocurrió es que Estados Unidos, aprovechándose de esos gobernantes tan mediocres, les quitaron la mitad del territorio. ¿Qué te parece, Gonzalo? Pues bastante de acuerdo. La generación del 98, yo no diría que son cantamañanas, lo que pasa es que no terminan de entender cuál es la respuesta que se tiene que dar a la situación que se está viviendo. Y aunque hay hondura y calado en sus reflexiones, no llevan a ninguna situación, no llevan a ninguna conclusión saludable. Nos dejan en un marasmo de dudas. Entonces al final no nos sirven. Yo creo que no nos van a servir para la guerra actual de nuestro tiempo. Y luego lo que mencionas de México es que ocurre en muchas de las naciones que se emancipan. Es decir, muchas de las naciones americanas que rompen con el imperio acaban en manos de unas oligarquías bastante incompetentes que a medio y largo plazo lo que hacen es subsumir esas naciones al poder norteamericano que se está gestando con los Estados Unidos. En México el ejemplo es palmario, ¿no? Cómo se pierde, Texas y demás, ¿no? Pues yo qué sé. Es una pena, pero es que era de esperar, es que hay karma, como se suele decir. ¿Qué esperabas si rompes del proyecto matriz que te corresponde para hacer de tu capa un sayo, conforme a esa ideología subversiva que es la del nacionalismo? Bien, pues como el nacionalismo es antiimperial, hiciste tu nación y tu nación se quedó al fin y al cabo, a la intemperie. Y pues a la intemperie hay otra nación más poderosa que tiene vocación imperial, que es la vocación de Estados Unidos y que, claro, pues ha acabado subsumiendo toda Hispanoamérica a su hegemonía.
Muchísimas gracias, José Luis, desde La Gineta, Albacete. Ahora nos vamos precisamente también con un amigo y también conferenciante, futuro conferenciante, Fernando Movaburo. Bueno, yo solamente quería felicitar a Gonzalo por la magnífica charla que nos ha dado, comparto muchas de sus ideas y solo, en realidad no quería hacer una pregunta, solamente un comentario a algo que se viene repitiendo toda la noche. Cuando hablamos de esos partidos que se autocalifican de progresistas, a mí me gustaría ver la cara que pondrían cuando supieran que el líder del Partido Progresista era nada más y nada menos que el general Espartero. Ahí lo dejo. Bueno, son cosas, ¿no?, de la España del siglo XIX. De todas maneras, es que yo también el término progresista también me hace una gracia. ¿Progreso hacia dónde? Porque si es hacia el abismo, tendré derecho a dar marcha atrás. O sea, habrá que especificar hacia dónde progresan o en qué progresan. Pues ¿se progresa en qué? ¿En estupidez? ¿En necedad? ¿En ofuscación? ¿O se progresa en arete, en logos, en aletheia? ¿Verdad? Es que a mí hablan de progreso y digo, ¿pero qué llamáis progreso? Es que yo creo que ellos mismos no lo saben. Yo creo que es toda una demagogia. Es toda una demagogia. Otegi hoy ha dicho, me parece hoy, Otegi, fijaos qué personaje, dice: en España la paradoja es que solo se puede hacer un gobierno progresista pactando con las fuerzas independentistas. Es una frase de Otegi. Y digo, hay que joderse. Él dice que hay un gobierno progresista. Primero que nos explica qué llama progresista. Y luego, claro, pacta con los independentistas. Que hay que decir, claro, la paradoja, habría que decirle a Otegi, es considerar que el independentismo es progresista. Si es progresar hacia el bien común y la prosperidad de todos, bien, pues el independentismo no apunta en esa dirección, querido. Es particularista. No quiere el bien común, quiere el bien particular, no quiere el progreso de todos, quiere el progreso de uno. Habría que decirle a esos que llaman de izquierda Berchale, oye, en vuestra izquierda Berchale, en la República Independiente de Vascongadas, el dinero que recaudéis de los impuestos, ¿qué parte se va a compartir con el resto de los españoles para ayudar a las clases trabajadoras de Andalucía? Porque te van a decir que ni un céntimo de euro. Entonces habría que decir, oye, pues vaya izquierda la vuestra. Efectivamente, lo que queréis es que el resto de España se chupa el Estado burgués y vosotros hacéis la revolución socialista ahí en Vascongadas. ¿De qué coño va esto? Es un disparate. Por eso hay que decirlo, no tenéis razón. Lo señalo en el libro, ¿no? Hispanofilia, España frente a su destino. Varias veces lo digo. Hay que decirle a la cara a los separatistas, no tenéis razón. Lo importante en la vida no es, ¿cómo lo digo? Lo importante en la política no es ganar, es tener razón. Hay que superar el paradigma maquiavélico y hay que ir al paradigma de Alfonso X y de San Agustín. Hay que tener razón y comprometerse y consagrarse a esas verdades de la razón. Y entonces hay que decir, ustedes no tienen razón. No hay razón suficiente, ni en la historia, ni en la antropología de Cataluña o Vascongadas, para reclamar el derecho de autodeterminación. No hay razón suficiente en la estructura socioeconómica de la España contemporánea para reclamar el derecho de autodeterminación. Y no hay razón suficiente en la estructura legislativa y territorial de la España del 78 para reclamar el derecho de autodeterminación. De hecho, es un Estado descentralizado donde esas autonomías tienen un nivel de autogobierno, bueno, pues digno de cualquier Estado federal descentralizado. No tienen razón suficiente. Entonces, si no tienen razón suficiente, no hay debate. Por eso en el libro abogo por empujarles a la marginalidad. Si el país no estuviera enfermo, las opciones del separatismo serían marginales. Por eso es tan importante una izquierda patriota española. Porque solo una izquierda patriota española fuerte puede empujar a la marginalidad política al separatismo. Por eso insisto en que lo que más necesita España son gente de izquierdas, pero patriotas. Porque eso sí que hacen el puente entre los dos polos, izquierda y derecha, y esos dos polos pueden hacer fuerza para empujar a la marginalidad, que es el lugar que corresponde a quien no tiene razón. Es decir, si tú actúas contra el bien común, más que un partido político, eres un grupo faccioso que pretende romper el bien común. Es casi como un grupo faccioso que a modo de cáncer, de caballo de Troya, rompe desde dentro el sistema. Bueno, pues habrá que hacer algo, coño. Por lo menos, en primer lugar, deslegitimar su opción. Es decir, esto no es legítimo. Ustedes están pidiendo algo que no tiene razón de ser. Y a partir de aquí, las izquierdas y las derechas se tienen que unir para decir, como ustedes piden algo que no tiene razón de ser, les tenemos que sacar del tablero, sacarles del Congreso de los Diputados, marginarles.
conseguir que su opción sea minoritaria y que esté mal vista. Y esté mal vista por falaz, no responde a la verdad de las cosas, y por injusta, no responde a la justicia social. No responde a la verdad antropológica e histórico-política del País Vasco, de Cataluña, y no responde a las necesidades de un Estado social y de derecho, donde hay enseñanza pública, educación pública, sanidad pública. Entonces, ¿por qué no tienen razón y van contra el bien común? Hay que ponerles contra la pared. Y para eso lo primero es una izquierda antiposmoderna y antiseparatista. Y esa izquierda no ha sido Podemos. Y por supuesto no lo es el sanchismo. El sanchismo es el juego de tronos, entre comillas, de Sánchez, por gobernar. Es una cosa puramente el poder por el poder. No le interesa la razón, le interesa ganar. Bien, pues nos tiene que interesar la razón y nos tiene que interesar desde la razón sacar del tablero a quien atenta contra el bien común. Y lo que más atenta contra el bien común en España es el separatismo y la izquierda felona que se va con ellos a la cama. Muchísimas gracias, Gonzalo y Fernando Mogaburo. Ahora vamos a volver otra vez a Buenos Aires con Damián Petrillo. Adelante, Damián. Sí, perdona que vuelva, Gonzalo, lo que pasa es que la charla es muy interesante realmente y no me quiero quedar sin preguntarte algo más. Ok. A ver. Sí, dime a ver, te oigo. Se te oye bien. Si quieres puedes preguntar y yo te respondo. Vale. Voy a quitar la cámara para no perder conexión. Vale, lo que quiero preguntar es lo siguiente. He observado, bueno, todo el mundo ha observado este fenómeno de quitar el monopolio de la violencia a los estados, ¿correcto? Estamos viendo, por ejemplo, en Argentina y en España, porque yo veo noticias de España permanentemente, donde un policía llega al límite de dejarse pegar por un moro para no quedarse sin trabajo. Es una cosa increíble y donde el monopolio de la violencia se ha eliminado de las manos estatales. Entonces ahora todo vale y bueno, es de alguna manera una degradación más de esto que estás comentando tú, Gonzalo, ¿no es cierto? No sé qué opinas tú al respecto. ¿Hasta qué punto esto del separatismo puede llegar a que el Estado no le quede otra alternativa que ejercer la violencia sobre aquellos territorios que se quieren secesionar de España? Yo no sé si llegará a España eso, pero no va a haber guerra cruenta, ni va a haber violencia, ni tiros, ni nada, Dios gracias. No vamos a llegar ahí porque ese ciclo, Dios gracias, terminó. Pero tú planteas dos cosas. Por un lado, ¿se quita al Estado y a los representantes de la autoridad del Estado ese poder, esa autoridad? Claro que se le quita. Hay un discurso absurdo antipolicial. Hay un discurso absurdo antipolicial. No se entiende qué cosa es la autoritas. Pues bueno, pues así nos va. Yo reivindico completamente la autoritas. Hasta tal punto es así que digo que cuando se quejan de que en las jornadas del 1 de octubre los policías con las porras echaban a la gente de los colegios, etcétera, pues más allá de abusos o de la casuística de lo que ocurrió, esas porras que sacaron para impedir el referéndum nos protegían al resto de los españoles. Al resto de los españoles lo que nos protegían las fuerzas de seguridad y orden que con sus porras trataron de poner freno a un referéndum ilegal por el cual se quería secesionar una parte del territorio español y sustraerlo al común. Me querían hacer a mí extranjero en Barcelona sin preguntarme previamente nada. Es decir, una parte de un todo quiere tomar unilateralmente una decisión que afecta al todo. Hostias. ¿Y quién me defiende a mí de eso? Bien, pues cuando la policía va allí, nos está defendiendo a todos los demás de esos que unilateralmente quieren sustraer una parte del territorio al conjunto. Entonces, obviamente es desagradable y es feo. Y seguro que se hicieron las cosas en algunos momentos mal o yo no sé, o con exceso, no estoy al tanto pormenorizadamente. Lo que sí sé es que esa porra es la que te está protegiendo. Nos están protegiendo a todos los demás de esa marcha verde. Por aquí lo que te hacen es una marcha verde, te ponen sonrisitas y te dicen esto es democracia, vamos a votar. Bueno, vale, sí, vais a votar. Vosotros lo que queréis es robar al resto de los españoles una parte del territorio de España. Con la excusa además de que estáis siendo oprimidos. Oye, tío, que no estás siendo oprimido. ¿Cómo vas a estar siendo oprimidos? Con el nivel de autogobierno que llegan a tener las regiones en España, el nivel de riqueza que ha llegado y prosperidad que ha llegado a tener Cataluña. O sea,
no hay razón suficiente. Y cuando las porras intervienen, esas porras a quien nos protegen es a nosotros. Porque entonces, ¿qué hacemos los demás españoles? Nos quedamos mirando. Nos quedamos mirando cómo alegremente votan y terminan y dicen, oye, no, que ha salido, que somos más, que nos vamos, adiós. Oye, tío, ¿este de qué va? ¿Qué tomadura de pelos esta? Entonces, yo estoy totalmente a favor de las fuerzas del orden cuando las fuerzas del orden actúan para la salvaguarda del orden. Claro que sí. Muchísimas gracias, Damián. Muchísimas gracias, Gonzalo. Yo creo que hemos llegado precisamente a completar todos los objetivos que nos habíamos marcado. Recomendamos encarecidamente tu libro, que lleva solamente poco más de una semana. 10 días debe llevar, menos, una semana escasa. Aquí lo tenéis. Hispanofilia, España frente a su destino. Gran libro, yo de verdad que animo a todos a su lectura y a su comprensión en estos tiempos tan difíciles para nuestro país. Y ahora, Gonzalo, te vamos a agradecer ese gran trabajo. Sé precisamente que tienes muchos compromisos, tienes mucho trabajo. De verdad que has hecho un esfuerzo ímprobo para estar esta noche con nosotros y te lo agradecemos. Muchas gracias a vosotros. Y vamos a darte un aplauso por tu esfuerzo y por tu gran conferencia. Abra el micro. En el micro, por favor, todos. Muchísimas gracias a todos. Vamos a cerrar, pero vamos a cerrar con un broche de oro. Cierren todos el micro. Y a ver, voy a probar. Bien. Voy a darte ese broche final, Gonzalo. Voy a darte, digamos, esos minutos precisamente para que cierres en esta gran conferencia que nos has dado esta noche. Tuyas son esas palabras, Gonzalo. Pues no tenía nada preparado, pero vamos a ver si encuentro algún fragmento del libro que merezca la pena ser leído. Mirad, yo tengo aquí un capítulo dedicado al cerco de Numancia, la obra de teatro de Cervantes. Y entonces voy a leer un fragmento de este cerco de Numancia de Cervantes, donde el río Duero aparece en escena y entonces el río Duero hace una profecía sobre España. Y dice así: Madre querida España, rato había que hirieron mis oídos tus querellas, y si en salir acá me detenía, fue por no poder dar remedio a ellas. El fatal, miserable y triste día, según el disponer de las estrellas, llega a Numancia, y cierto temo que no hay remedio a su dolor. Mas ya que el revolver del duro hado tenga el último fin establecido de ese tu pueblo numantino amado, pues a términos tales ha venido, un consuelo le queda en este estado, que no podrán las sombras del olvido oscurecer el sol de sus hazañas. El río Duero se aparece a España en las tablas del teatro del cerco de Numancia, escrito por Cervantes. Y el río Duero le dice: Madre querida España, no hay consuelo al dolor de tu pueblo numantino que va a ser conquistado, pero hay un consuelo: no podrán las sombras del olvido oscurecer el sol de sus hazañas. Fijaos qué mensaje está trasladando Cervantes al pueblo español desde esa obra de teatro. Numancia como espejo ejemplarizante en el que mirarse, desde el siglo XVI a la Edad del Hierro. Bien, yo invito en este libro a hacer eso mismo, no desde el siglo XVI, desde el siglo XXI. Por eso el libro está dedicado a los numantinos de Cervantes, que no somos sino nosotros mismos, continuadores, descendientes de esos numantinos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo, y voy a dar precisamente el cierre, ¿no? El cierre lo va a dar mi compañero y amigo Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿qué te ha parecido? Y cierra esta conferencia. Fantástico. Yo ya estoy menos preocupado porque a mí esto me quitaba el sueño. No, pero era necesario, es necesario pues combatir, pelear por lo que quieres. Y lamentablemente desde las más altas instituciones no lo hacen. Y es cierto, cada vez hay más autores que están movilizándose, que están escribiendo
y cada vez hay más lectores que pasan pues al combate. Y diciendo esto, queda esperanza. Nosotros siempre cerramos con la misma frase y hoy tiene más sentido que nunca. Muchas gracias a todos y que Dios bendiga a España. Muchas gracias.